el Buró Federal de Investigaciones por primera vez habla del caso de quien llegó a ser el espía cubano que ha llegado a lo más alto dentro del servicio diplomático de los Estados Unidos. En un podcast del FBI se habló de la captura de Víctor Manuel Rocha, cómo este hombre engañó, cómo durante décadas estuvo al servicio de la dictadura cubana. Víctor Manuel Rocha, quien llegó a ser embajador de los Estados Unidos en Bolivia, quien tuvo acceso a información única y exclusiva, quien ahora se encuentra en una cárcel federal pagando tras ser condenado por servir a una potencia extranjera. Les tengo aquí los detalles de lo que el Buró Federal de Investigaciones ha revelado en este podcast. Es impactante cómo este hombre pudo mantenerse durante décadas oculto, durante décadas trabajando para la seguridad del Estado cubano. Aquí está. Este podcast dura unos 20 minutos y cuando uno lo empieza a leer, usted se percata cómo opera la dictadura cubana. En este podcast se entrevistan a dos de los agentes que participaron en el proceso de captura de Víctor Manuel Rocha, quien fue arrestado en el 2023 y condenado en 2024 con cargos relacionados a sus más de 40 años de trabajo clandestino para la seguridad del Estado cubano. Él llegó a ser embajador de los Estados Unidos en Bolivia, integrante del Consejo de Seguridad Nacional e incluso estuvo como secretario asistente principal de la sección de intereses en los Estados Unidos y buscaba seguir espiando aún después de su retiro. Según esta revelación que hace el FBI, él empezó a trabajar para la seguridad del Estado cubano en febrero de 1973, cuando fue a la embajada cubana en Chile y entregó varios documentos que se había llevado de su universidad americana, de la Universidad de Yale. No eran documentos del gobierno, pero estaban relacionados con la Revolución Cubana. Y fue una muestra para él decir, estoy listo para trabajar con ustedes. Su primer assignment, su primera asignación, que se convirtiera en ciudadano americano. Eventualmente, los oficiales de la inteligencia cubana lo reclutaron mientras él estaba en Chile y comenzó a trabajar desde 1973. Después de pasarse una semana con un oficial de inteligencia en un entrenamiento, comenzó a conocer cómo era el trabajo del espía. Rocha idealizó, idolatró a su entrenador, quien solo era conocido como Aquiles y quien acababa de llegar de la guerra de Angola. A pesar de su admiración por Aquiles, él no sentía esa vocación por utilizar los equipos para espionaje. Recibió clases del espionaje clásico, uso de radio, fotografía, pero a él no le gustaba nada de eso y entendía que no entendía por qué él tenía que aprender a usar radios y equipos ocultos para tomar fotografías. En lugar de eso, él probó su capacidad para ser comunicador. Era un camaleón, un tipo carismático, bueno hablando con las personas. Los cubanos son, y en este caso fueron con él, bien suaves para navegar todas estas aguas. Dice que él comenzó a trabajar para los cubanos mucho antes de comenzar a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Y él seleccionó el Departamento de Estado para trabajar porque no tenía un polígrafo. Y él ha dicho varias veces que él no era muy bueno mintiendo. Entonces ahí usted tiene el primer elemento. 1973 comenzó a trabajar y entregó documentos a la embajada cubana
Posteriormente se decide hacerse ciudadano americano a petición de la dictadura cubana y decidió trabajar en el Departamento de Estado porque no tenían un polígrafo, porque quizás nunca lo hubiera pasado. Una vez dentro, su meta fue obtener tanta información como fuera posible. En algún punto, y esto es interesante, Rocha le describió a los agentes norteamericanos que él entregó al Departamento de la Seguridad cubana todo lo que consideró de valor, y todo es todo. Y dentro de la agencia comenzó a escalar puestos hasta que llegó a ser embajador. Tuvo un tremendo nivel de acceso en el proyecto de los contras en Latinoamérica, en el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, la política migratoria cubana, los acuerdos migratorios. Durante 20 años él tuvo acceso directo a toda esta información. Y el nivel de información que le pasó a la seguridad del Estado cubano en estos momentos aún se está evaluando. Dice que un ejemplo, y aquí lo ponen, del trabajo que tuvo el impacto del trabajo malicioso de Rocha, eso fue su papel en ayudar a Cuba a actuar sobre la base de la inteligencia recopilada por la espía convicta Ana Belén Montes. Entonces dice uno de los agentes, una de las cosas que siempre nos preocupó era y que nos molestaba es que Ana Belén Montes fue reclutada a finales del 84 y en el 85 ya estaba proporcionando información sumamente comprometedora sobre lo que ocurría en Centroamérica y los cubanos actuaron en consecuencia. Hubo muertos. ¿Cómo es que los cubanos actuaban con tanta rapidez basándose en la información de un agente recién reclutado? Y ustedes saben por qué. Porque tenían a Rocha. Ahora hace sentido porque ellos tenían a Rocha, quien primero estuvo en Honduras y poco más tarde como oficial militar político en Honduras. Él tenía la habilidad para estar en ambos lados y tenía la película completa. Nosotros teníamos mensajes entre Montes y sus manejadores, entre Kendall Myers, otro espía convicto cubano, y sus manejadores. Pero cuando viene el búho, el nombre secreto que la seguridad del Estado tenía para Rocha, solo teníamos mensajes de sus manejadores. Sabían que había alguien, pero no sabían quién era. Y era Rocha. El equipo creía que toda la información que Cuba muchas veces recibía no podía actuar porque si no, daba directamente con Rocha. Durante décadas estuvieron detrás de Rocha. Comenzó el caso en los 90 y culminó en el 2023. Al principio no sabían a quién estaban buscando. Un tipo que habla español, que trabaja para el gobierno, que ha estado de los Estados Unidos, que estuvo en Centroamérica. La lista es muy larga. Y a diferencia de Montes, de Kendall Myers, que había mensajes entre ellos y Cuba, con Rocha no sucedía así. Sin embargo, el FBI recibió información que indicaba que Rocha era un agente de penetración de la inteligencia. Dice que con la información esa se veía obvio a ese momento, pero había muchas personas mirando quién estaba en ese profile. Rocha no fue investigado, pero estuvo cerca de serlo. Una operación encubierta al final permitió conocer que Rocha era un agente de la seguridad del Estado cubano, un espía, y esto es gracias a un plan que se llevó a cabo por el Departamento de Justicia. Pero miren aquí lo que sucedió y lo revela este agente. Una vez que Rocha se creó que estaba hablando con un enviado de la seguridad cubana, comenzó a jactarse de sus décadas de hazañas relacionadas con el espionaje. Expresó su solidaridad con Cuba, condenó a los Estados Unidos, elogió a Fidel Castro y afirmó que sus acciones habían fortalecido lo que describió como la revolución. Para que ustedes vean cómo trabaja la seguridad del Estado desde el 73 y este hombre cayó en el 2023. Nosotros tenemos todo esto en un clip y estaban asombrados. Pero una vez que él fue grabado en estas conversaciones, y uno de los obstáculos para que ustedes vean también cómo opera la justicia norteamericana es que sí, él se pasó 43 años trabajando para ellos, lo entrenaron bien. Él sabía cómo era ser manejado por los cubanos, pero al mismo tiempo nuestros trabajos encubiertos sabía que él estaba haciendo algo. Pero escuchen algo muy importante. En este punto, y esto por primera vez lo sabemos, dice, conocer que alguien está espiando y demostrarlo son dos cosas muy distintas. Ya lo tenían en cámara. Así que teníamos un individuo que admitía haber trabajado para los cubanos durante 40 años y uno podría pensarse, ajá, eso es todo, con eso basta, vayamos a los tribunales, sometámoslo a juicio, acusémoslo, pero no es tan sencillo.
nos enfrentábamos al obstáculo de la prescripción de los delitos. Habían pasado más de 10 años. Lograr reunir los detalles específicos suficientes para poder acusarlo, lo que nos obligó a cambiar de estrategia y dar un giro radical. Esta estrategia vino de una estrategia colectiva. Debido a que Rocha seguía trabajando para la seguridad del Estado cubano después de jubilado, lo acusaron de ser un agente de una potencia extranjera. Es una simplificación de una estrategia legal de la Fiscalía de los Estados Unidos. La condena fue significativa porque era difícil. Este hombre se hubiera ido después de 40 años de espionaje. Fue extremadamente importante y esto demuestra cómo el FBI no descansa. Además, dice aquí que durante décadas estuvieron detrás de él. Había la evidencia, había problemas logísticos incluso. El Departamento de Estado ayudó durante esta investigación. Cuando Rocha fue condenado por sus crímenes, se llegó a un acuerdo. Y usted dirá, ¿por qué un acuerdo con toda esa evidencia que se tiene? Muy sencillo y ahora se los voy a contar. Fue condenado a 15 años de prisión en el 2024. En el 2025, a pagar $500,000, 3 años de liberación supervisada y un pago especial. Rocha tiene que entregar todos sus beneficios futuros que él ganó como diplomático del Departamento de Estado. También entregar cualquier ganancia que él pueda recibir de la publicación de sus crímenes como empleado del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más importante, está obligado a cooperar con los Estados Unidos para tener una idea del daño que él le hizo a la seguridad de esta nación. Su trabajo y el trabajo no está terminado después de su arresto. Ahora hay información que se necesita de Rocha y él tiene que colaborar con los investigadores. Y eso es extremadamente importante. Describen a Rocha como un verdadero camaleón que supo adaptarse a las situaciones, a su audiencia y que se pasó una vida sobreviviendo y adaptándose y fue un buen espía por 40 años. Y dicen aquí que también, evidentemente, cuando él entra a trabajar para la seguridad del Estado cubano, que fue reclutado en 1973, él no tenía esposa y quizás hoy el tener una familia fue un cálculo que él no hizo y eso lo motivó a cooperar.